Iniciamos la lectura del título octavo. En este particular se va a estar hablando de los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. El artículo 63 habla del régimen jurídico. Dice, las disposiciones de este título serán de aplicación a los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE, así como en los que aquella investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la presente ley orgánica. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el reglamento UE, en la presente ley, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. El Gobierno regulará por Real Decreto los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados. Vamos con el artículo 64, que habla de la forma de iniciación del procedimiento y la duración. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica. En este caso, el plazo para resolver el procedimiento será de 6 meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de una infracción de lo dispuesto en el Reglamento UE del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, y en la presente ley orgánica, se iniciará mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamación que le será notificado al interesado. Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la Agencia Española de Protección de Datos con carácter previo, ésta decidirá sobre su admisión a trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley orgánica. Admitida a trámite la reclamación, así como los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa con carácter previo al acuerdo de inicio, podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación que se regirá por lo previsto en el artículo 67 de esta ley. El procedimiento tendrá una duración máxima de 12 meses, no confundir con un año, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo, se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones. Cuando así proceda en atención a la naturaleza de los hechos y teniendo debidamente en cuenta los criterios establecidos en el artículo 83.2 del Reglamento UE, la Agencia Española de Protección de Datos, previa audiencia al responsable o encargado del tratamiento, podrá dirigir un apercibimiento, así como ordenar al responsable o encargado que adopten las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos de una determinada manera dentro del plazo especificado. El procedimiento podrá también tramitarse como consecuencia de la comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la Autoridad de Control de otro Estado miembro de la Unión Europea de la reclamación formulada ante la misma, cuando la Agencia Española de Protección de Datos tuviese la condición de autoridad de control principal para la tramitación de un procedimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento UE. Será en este caso de aplicación lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo. Los plazos de tramitación establecidos en este artículo, así como los de admisión a trámite regulados por el artículo 65.5 y de duración de las actuaciones previas de investigación
previstos en el 67.2 quedarán automáticamente suspendidos cuando deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un órgano u organismo de la Unión Europea o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros, conforme con lo establecido en el Reglamento UE, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos. El transcurso de los plazos de tramitación a los que se refiere el apartado anterior se podrá suspender mediante resolución motivada cuando resulte indispensable recabar información de un órgano jurisdiccional. Bien, pues vamos a ver el artículo 65 que habla de la admisión a trámite de las reclamaciones. Vamos a ver. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite de conformidad con las previsiones de este artículo. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales o carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la agencia, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74 de la presente, o que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. Vamos con el punto 4. Dice que antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento, al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta o al organismo que asuma las funciones de resolución extrajudicial de conflictos a los efectos previstos en los artículos 37 y 38.2 de esta ley. La Agencia Española de Protección de Datos podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos, ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, que en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. Si como consecuencia de dichas actuaciones de revisión el responsable o encargado del tratamiento demuestra haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir a trámite la reclamación. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine en su caso la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de 3 meses. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este título a partir de la fecha en que se cumpliesen 3 meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de la facultad de la agencia de archivar posteriormente y de forma expresa la reclamación. En el supuesto de que la Agencia Española de Protección de Datos actúe como consecuencia de la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea, conforme al artículo 64.4 de esta ley orgánica, el cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior se iniciará una vez que se reciba en la agencia toda la documentación necesaria para su tramitación. Cuando los hechos de una reclamación relativa a la posible existencia en el ámbito competencial de la agencia guarden identidad sustancial con los que sean objeto de unas actuaciones previas de investigación o de un procedimiento sancionador ya iniciado, en la notificación de la decisión de admisión a trámite se podrá indicar el número de expediente correspondiente a las actuaciones previas o al procedimiento correspondiente, así como la dirección web en la que se publicará la resolución que ponga fin al mismo, a efectos de que el reclamante pueda conocer el curso y resultado de la investigación. Tras la admisión a trámite,
Si el responsable o encargado del tratamiento demuestran haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable, la Agencia Española de Protección de Datos podrá resolver el archivo de la reclamación, cuando en el caso concreto concurran circunstancias que aconsejen la adopción de otras soluciones más moderadas o alternativas a la acción correctiva, siempre que no se hayan iniciado actuaciones previas de investigación o alguno de los procedimientos regulados en esta ley. Bien, vamos ya con el artículo 66 de la determinación del alcance territorial. Salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 64.4, la Agencia Española de Protección de Datos deberá, con carácter previo a la realización de cualquier otra actuación, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, examinar su competencia y determinar el carácter nacional o transfronterizo en cualquiera de sus modalidades del procedimiento a seguir. Si la Agencia Española de Protección de Datos considera que no tiene la condición de autoridad de control principal para la tramitación del procedimiento, remitirá sin más trámite la reclamación formulada a la autoridad de control principal que considere competente, a fin de que por la misma se le dé el curso oportuno. La Agencia Española de Protección de Datos notificará esta circunstancia a quien en su caso hubiera formulado la reclamación. El acuerdo por el que se resuelva la remisión a la que se refiere el párrafo anterior implicará el archivo provisional del procedimiento sin perjuicio de que por la Agencia Española de Protección de Datos se dicte, en caso de que así proceda, la resolución a la que se refiere el apartado 8 del artículo 60 del Reglamento UE. Vamos a ver ya el artículo 67, en él va a hablar de las actuaciones previas de investigación. Punto 1. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento y una vez admitida a trámite la reclamación, si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento. La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo 1 del título séptimo de esta ley y no podrán tener una duración superior a 18 meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha de acuerdo por el que se dicta su iniciación cuando la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa. Vamos a ver el acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que lo refleja el artículo 68. Bueno, pues concluidas en su caso las actuaciones a las que se refiere el artículo anterior, corresponderá a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando se proceda, dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona, entidad contra la que se dirija y la infracción que hubiera podido cometerse y su posible sanción. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento UE, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se someterá a lo dispuesto en ese artículo. Bien, y para acabar este título, vamos a estar leyendo ya el artículo 69, que habla de las medidas provisionales y de garantía de los derechos. Punto 1. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionarlas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento UE, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. En el punto 2, en los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales,
podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesión de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos mandatos, procederá a su inmovilización. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. En cuanto al resto. Bien, bueno, pues ya está. Vamos a estar viendo el título noveno del régimen sancionador en el siguiente vídeo. Por tanto, allí te espero. Un saludo.